05, Fraccionamiento Verde Valle, con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Nueve de la mañana con 5 minutos. Gracias por sintonizarnos en Cara a Cara, jueves 22 de julio. Y hoy comenzamos con las noticias que prácticamente el día de ayer acapararon el debate, los portales digitales y que hoy están en las principales portadas de los diarios. A ver, dos temas, a ver qué te parece para que vayamos calentando motores. Pensiones doradas, continúa este asunto. Ayer el gobernador en su rueda de prensa semanal dice y confirma que se presentó ya una denuncia contra el ex senador panista Chema Martínez, futuro diputado plurinominal pero de Morena en la legislatura local y que se jubiló con una pensión de 109,000 pesos mensuales a pesar de tener 49 años y se presenta ya la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a hablar justamente con Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción de Jalisco. Está apenas presentado el documento, pero a ver qué nos puede adelantar sobre los escenarios que podríamos enfrentar o que podría enfrentar tanto Chema Martínez como los responsables. Esa pensión se otorgó en esta administración y por lo tanto involucra a un funcionario muy cercano a el gobernador Enrique Alfaro que se llama Iván Argüelles, expanista, exdirector del IPEJAL y que aparte durante las campañas dejó su cargo para irse justamente a el tema proselitista y dejó en su lugar o se quedó en su lugar Héctor Pizano. Ahí me parece que el gobernador, ahorita vamos a escuchar su declaración ayer, dice, caiga prácticamente quien caiga. La pregunta aquí, y es con la que abro este programa, es, ¿tú crees que se va a procesar, se va a castigar a los responsables de esta pensión dorada de Chema Martínez y sobre todo se va a recuperar el dinero? Sí, no y por qué. 33 18 80 76 41. Esa es la pregunta para iniciar el programa. También vamos a platicar con Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19, y con el ex vocero estatal del gobierno de Aristóteles Sandoval. El nombre del vocero es Gonzalo Sánchez. El tema es espionaje a nivel nacional y en Jalisco. Está ahorita este debate sobre el espionaje que supuestamente realizó el gobierno de Enrique Peña Nieto con el software Pegasus, pero también ayer el gobernador informa que cuando recibió la administración había otro software llamado Galileo que también era para espiar. Se presentaron ya la información a la Fiscalía General de la República y lo que adelanta Teresa Brito, Contralora Estatal, es que ese software que presuntamente se compró para combatir secuestros anduvo del tingo al tango en distintas dependencias y entre ellas la Secretaría General de Gobierno, que estaba encabezada por el Chino López. Y se presume hubo un uso irregular de ese software para espiar. ¿Espiaban en Jalisco en la administración pasada? ¿Espían en el país? Andrés Manuel López Obrador dice, eso ya no ocurre. Es otro de los temas a debate. Y finalmente comentamos algunos asuntos que se ventilaron en la rueda de prensa semanal ayer también del gobernador, como esta polémica medida, dice, pues se evalúa este pasaporte sanitario, exigir el certificado de vacuna o de no infección para ingresar a eventos masivos, cines y restaurantes como ya ocurre en Francia. ¿Te parece que es una medida adecuada? Nos pone contra las cuerdas la pandemia otra vez en cuanto a derechos y obligaciones. 9 de la mañana con 8 minutos. Yo soy Jonathan Lomení. Comenzamos cara a cara, 33 18 80 76 41. Que empiece el debate y te recuerdo el comentario final, la decisión final y la opinión final es tuya. Aquí nada más te planteo ambos puntos o todos los puntos de vista para que los contrastes. Comenzamos cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Abengoa es antes de esta administración. El caso de Chema, las fechas hablan de esta administración. Y lo digo con toda claridad porque esa ha sido la petición que yo le he hecho tanto a la Contralora como a Héctor. En lo que a nosotros corresponde, vamos contra quien resulte responsable, sea quien sea. Y si fue de esta administración, tenemos que actuar aplicando ese criterio.
porque no se puede ver la paja en el ojo ajeno. Entonces vamos a fondo, porque este asunto debe de dejar un precedente importante de que no se puede seguir jugando con el dinero. Ahí está el gobernador. En efecto, esta denuncia que se presenta contra Chema Martínez y las pensiones doradas, 93 funcionarios que ganan más de 100,000 pesos. La idea es que aplicarles la ley de manera retroactiva. Y a ver, ahí les va un datito, una cerecita para que también lo tengan como dato curioso y adicional, pero entre los pensionados VIP está César Gabriel Alfaro Anguiano, que cobra 138,000 pesos mensuales y sí, es tío del gobernador de Jalisco. El gobernador dice: caiga quien caiga y a todos hay que recortarle su pensión, pero bueno, el tema aquí a tratar con Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción de Jalisco, es la denuncia que se presenta el día de ayer a las 10:40 de la mañana sobre la pensión dorada de Chema Martínez. Muy buenos días, fiscal, le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Al contrario, Jonathan, muy buenos días. Siempre es un placer poder platicar con ustedes. Muchas gracias, fiscal. Sé que la denuncia está recientemente presentada, pero sin embargo, a algunos generales me gustaría preguntarle de entrada cuáles son los delitos que presuntamente se cometieron y se establecen allí en la denuncia, y si se mencionan algunos nombres. En la de Abengoa, particularmente se mencionan los nombres del Comité de Inversión del IPEJAL, esta inversión que también fue fallida, de 600 millones ahora vale 4 pesos, pero en el caso de Chema Martínez, fiscal, ¿qué delitos se denuncian y si se mencionan nombres como el de Iván Argüelles, extitular del IPEJAL en esta administración? No, de hecho la denuncia no viene dirigida mencionándolo específicamente a esta persona. Sí. Sin embargo, sí se hace referencia de las actividades y de las diversas áreas de pensiones en las cuales se le dio trámite a esta pensión que se considera irregular. Finalmente, tenemos nombres de titulares, tenemos nombres de directores de áreas, nombres de algunas personas que estaban encargadas de una oficina o de un departamento. Entonces, eso, así como tal, sí está mencionado, no señalando específicamente a quién habría cometido tal o cual delito. Eso es materia precisamente de la investigación. De hecho, esta denuncia se desprende de un proceso de auditoría que está llevando a cabo el órgano interno de control, donde de entrada advierten algunas irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito y deciden presentar la denuncia con nosotros. Pero va a estar en marcha, de alguna manera, tanto la investigación que nosotros desempeñemos como la continuación de esa auditoría. Esa auditoría no está concluida, todavía está trabajándose, pero ya se advierten irregularidades y es lo que se denuncia. ¿Podría adelantarnos alguna presunta irregularidad a investigar del proceso de pensión de Chema Martínez? De una manera muy general, Jonathan, ¿Sí? si me permite, porque finalmente se trata de una investigación abierta, Sí. pero lo único que podría comentar es que el actuar de los servidores públicos es un actuar reglado. Nosotros tenemos como servidores públicos que hacer únicamente lo que la ley nos permite y desde luego con las formalidades que la ley establece. Y en este caso se señala como una irregularidad que probablemente la forma en que accede a este beneficio, a lo mejor sería conveniente mencionar en el auditorio que cuando un servidor público se retira del servicio público, pues tiene un tiempo para poder mantener esos beneficios que le dan del sistema de pensiones. Sí. Así como es en el Seguro Social, donde tú te puedes meter a la modalidad 40, que a lo mejor eso es algo más del dominio público, donde tú dices, bueno, yo puedo seguir haciendo mis aportaciones de manera voluntaria, pero tienes un plazo para hacerlo. Entonces, en el tema de pensiones hay una situación similar. Claro, no le llamamos modalidad 40, Sí. porque eso corresponde al Seguro Social, pero sí hay una modalidad en la cual tú puedes conservar tus beneficios e ir aportando voluntariamente con la finalidad de a la larga alcanzar una pensión, pero hay un plazo para hacerlo. Entonces, lo que se menciona es que pudiera ser que no se respetó esa formalidad, que se manejaron las cosas para que apareciera estar dentro de lo que la ley establece cuando en realidad ya estaba vencido. Eso es lo que podemos señalar, sin adelantar mucho por la secrecía que me obliga también la propia ley a guardar. Ahora, dos preguntas. ¿Qué delitos se podrían tipificar y qué castigos alcanzan esos delitos? Y la otra es si hay más denuncias vinculadas a pensiones doradas o solamente es esta la de Chema. Esa sería la primera. De hecho, hemos estado en un proceso
de comunicación con el titular del órgano interno de control. Sí. Aún antes de que se presentara esta denuncia, antier tuvimos una reunión de trabajo precisamente derivado de las diversas notas periodísticas que se han estado ventilando. Pues a la Fiscalía también le interesó el tema y nos pusimos en contacto con el titular del órgano. En consecuencia, sabemos que existen en este momento en proceso otras auditorías que no se han aterrizado todavía como denuncias, pero que eventualmente van a llegar. Claro. Entonces habrá más. Ahora, en cuanto a qué delitos se pueden dar, de entrada, como les decía, tenemos los servidores públicos un acto arreglado. En consecuencia, cuando tú dejas de hacer lo que la ley te manda o haces algo de forma distinta a lo que la ley manda, pues entonces estamos ante un ejercicio indebido de funciones. Uh-huh. Y eso es en esencia el delito que estaríamos analizando, aunque sobre la marcha pudieran presentarse. Aunque ese sería para los funcionarios, pero ¿sería posible también castigar al propio, digamos, a quien la dio como a quien la recibió, a Chema Martínez, o eso ya es difícil? Precisamente por eso hago referencia a que sobre la marcha estaremos viendo si se presentan algunas figuras típicas diferentes, porque pudiéramos hablar de un fraude también, sí. Pero eso va a ser materia precisamente de la investigación. Claro. Ahora, fiscal, recuerdo que desde 2019, de hecho aquí tengo la nota de Teresa Brito diciendo: presentamos 16 denuncias por irregularidades en la administración pasada y 5 corresponden al IPEJAL, una de ellas es sobre Abengoa, la otra es... Claro, desde luego. Hay otras denuncias por irregularidades en el IPEJAL, abasto de medicamentos. ¿Cómo han avanzado esas y cuántas hay, fiscal? Sí, efectivamente tenemos otras carpetas de investigación. En el tema de las inversiones son 2. Porque las inversiones se dieron tanto por pensiones como por SEDAR, por el sistema de ahorro para el retiro. Y específicamente una de estas la tenemos avanzada. Yo les he dicho la semana pasada que considero que no pasará un mes sin que estemos ya judicializando esta, aunque la semana pasada se presentaron algunos otros datos por parte de como una denuncia nueva por parte precisamente de la hora titular de pensiones, y estamos precisamente en el proceso de valorar si la integramos a la misma que ya tenemos relacionada con esta empresa española o le damos un cauce diferente. Y efectivamente tenemos algunas otras que tienen que ver con medicamentos, que inclusive algunas se han ya judicializado de las diversas denuncias que se presentaron. Unas tienen que ver con el edificio que está en la zona del Agua Azul, claro. Otras tienen que ver precisamente con un edificio que está en el Centro Joyero. En cuanto a la del Agua Azul, por ejemplo, es un asunto que se resolvió porque los empresarios inclusive se acercaron a pensiones para llegar a un acuerdo por un quebranto que se había causado. Claro. Entonces, efectivamente ya tenemos algunas que se han judicializado. De esas, de todas las que se presentaron, las más relevantes por cuantía son las que tienen que ver con Abengoa. Claro. Y estas les digo, las tengo en 2 carpetas, una muy próxima a judicializarse. Muy bien, pues finalmente el gobernador dice ayer: no solamente hay que castigar a los responsables, sino hay que recuperar el dinero que ha costado al erario. ¿Es posible recuperar en un buen escenario que Chema Martínez regrese lo que ya se le pagó de jubilación? Son situaciones ese tipo de situaciones depende de lo que se logre acreditar, porque si habláramos de un fraude, la verdad no quiero adelantar un delito en particular, sí, porque precisamente va a ser materia de investigación, pero si llegamos a acreditar una modalidad de fraude, entonces ahí sí es necesario, desde luego, es una imposición de la propia ley que se cubre una reparación del daño. Cuando hablamos de un ejercicio indebido de funciones, no siempre tenemos una reparación del daño, aunque ha habido ocasiones en que sí se tienen. Les pongo un ejemplo no ligado a esta situación, sino algo ocurrido con el CIAPA. Sí. Con el CIAPA tuvimos una vinculación la semana pasada de 3 personas, de 3 servidores públicos, pero durante el procedimiento ligamos a una empresa, a un quebranto que implicaba poco más de 5.600.000 pesos. Y en diciembre del año pasado la empresa se acercó y pagó. Bien. Entonces, claro que siempre tratamos, cuando el delito así lo permite, tratamos de obtener reparaciones del daño. Bueno, fiscal, pues le agradezco mucho esta información y bueno, perdón, pero aquí tengo en mis apuntes rápidamente. En 2015 fue lo de la inversión en el Zapotillo, en Abengoa, y estamos en 2021. ¿No prescriben esos delitos ya? De hecho, por montos no ha prescrito, por ¿no? Montos. Por la cantidad.
Bueno. Sí, efectivamente. Bueno, fiscal, le agradezco muchísimo al fiscal anticorrupción. Jonathan, muchas gracias. Gracias, Gerardo de la Cruz Tobal, fiscal anticorrupción de Jalisco. Y pues estaba viendo aquí que desde 2018 Chema está recibiendo sus 109,000 pesitos. Eso es como 1.2 millones por año. O sea, pues mínimo al erario ya le sangró unos 2, 3 milloncitos de pensión que ya escucharon. Si logran cuadrar el delito de fraude, que ese puede ser cometido por particulares, podrían obligarlo a regresar ese dinero, que también me parece que el proceso de impartición de justicia y combate a la corrupción no solo queda en sancionar y meter a la cárcel, sino en recuperar para el erario aquellos montos que fueron desfalcados de las arcas públicas y que se regresen a los ciudadanos. Pues ahí está, tú querías con 109,000 pesos al mes de pensión. De entrada yo me iría, yo creo que a Cancún, pero luego no sé qué haría con los otros 90,000, creo que eso podría ser un problema. ¿Qué haces con tanto dinero? No entiendo. Pero bueno, ahí está el tema de Chema Martínez, 9 de la mañana con 20 minutos, 33 18 80 76 41. Escríbeme también a @JNLomelí en Instagram y en Twitter. Ahorita vamos a seguir con otro tema también denso, pero interesante, y es el espionaje. ¿Qué dudas tienes sobre una de las cosas que quiero preguntarle al artículo 19 es... dinero del presupuesto con esos propósitos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, va a informar sobre cuánto dinero se movió en estos contratos. Toda esta información va a la Fiscalía General de la República. Bueno, ahí tuvimos al presidente. Desde hace unos días se reveló una investigación de un diario británico en conjunto con un grupo de asociaciones en donde se da a conocer algo que ya había tenido algunos ecos en la prensa nacional durante la propia administración de Enrique Peña Nieto, y era que había espionaje por medio de un software llamado Pegasus de origen israelí, que fue adquirido y usado por el gobierno de Peña Nieto, y ayer en ese mismo contexto el fiscal o la Fiscalía General de la República giró la orden a todos los estados para que informaran si disponían de algún tipo de software similar o relacionado para poder hacer una revisión de estos materiales y de estos equipos. Y en ese contexto, el gobernador ayer en su semanera, o regañera, como la quieran llamar, habla de que el gobierno de Jalisco, durante la administración de Aristóteles Sandoval, pagó 263 millones de pesos por un equipo llamado Galileo de control activo de datos para presunto espionaje. Lo que dice el gobierno estatal es que pudo haber un uso irregular porque era un equipo contratado o comprado para combatir secuestros, pero que ese equipo anduvo moviéndose de un lugar a otro. Entre los lugares en donde estuvo fue la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Roberto El Chino López, que por cierto, valdría la pena hablarle ahorita por teléfono o mañana para entrevistarlo y preguntarle sobre este tema. Bueno, ese es el contexto. Dice Alfaro, nosotros no espiamos, cuando nos entregaron el software ya no renovamos las licencias, no lo hemos usado, se ha puesto a disposición el equipo de la Fiscalía General de la República. Y otro dato interesante, Teresa Brito, Contralora Estatal, dice, este equipo, las claves las tenían varias personas, el acceso a este equipo las tenían varias personas, y bueno, este es el contexto. Y vamos a hablar sobre el tema con Vladimir Cortés, que él es oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, esta asociación también que defiende los derechos, el derecho a la libre expresión y al gremio periodístico. Le agradezco mucho a Vladimir Cortés que nos acompaña en Cara a Cara. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo varias dudas, pero me gustaría empezar con una perspectiva general. Vladimir, muy breve si te pido, porque tenemos poco tiempo, pero a ver, vayamos comenzando. ¿Qué sí permite la ley y cómo en materia de intervención de comunicaciones? O sea, ¿cuál es el terreno legal? Y ya después vamos a lo que hacen estos equipos. Sí, miren, en la parte legal, efectivamente, en principio hay una regulación y se establecen una serie de límites, sobre todo las facultades, qué autoridades son las que pueden realizar la intervención de comunicaciones, los criterios, la orden judicial que tiene que existir, en fin, una serie de requisitos. Sin embargo, existen todavía una serie de lagunas en las cuales en su momento también tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para decir, qué
autoridades son las que están facultadas para poder hacer este tipo de intervención de comunicaciones, pero lo que hemos observado es que, por ejemplo, tenemos a gobiernos estatales, tenemos a las fiscalías locales, tenemos aún al CISEN en su momento, a la PGR, a la SEDEN, es decir, tenemos ya otras entidades, otras instituciones que están realizando este tipo de intervenciones de comunicaciones sin que exista una regulación suficientemente clara. De ahí justamente el empuje que ha habido desde sociedad civil, ahora también en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, para que se trabaje de manera conjunta entre el Estado mexicano, las distintas instituciones y las partes interesadas, para que se asuma este compromiso sobre controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas. Necesitamos tener marcos y facultades súper bien definidas, acotadas, justo para que no existan arbitrariedades, para que no existan ilegalidades y para que realmente tengamos conocimiento muy claro, muy definido en distintos momentos. Uno Claro. tiene que ver con la adquisición de este tipo de herramientas, ¿no? Cómo se están adquiriendo, quiénes la están adquiriendo. Otro, de qué manera se está utilizando. Y un tercer elemento que también nos parece importante, que tiene que ver con una serie de garantías, ¿no? Para que las personas conozcan, una vez concluidas las investigaciones y se concluya con todos los procedimientos necesarios, para que también sean notificadas y sepan que efectivamente fueran sus comunicaciones intervenidas, ¿no? Entonces, Claro. es un marco de protección, efectivamente, para tener esta claridad y no tener estas informaciones a cuentagotas que resultan mucho de la presión que se hace pues desde la sociedad civil o desde las investigaciones periodísticas. Que básicamente lo que ahorita tenemos es para intervenir una comunicación, pues necesitas la orden de un juez, una vez que lo obtiene una fiscalía, pero bueno, estamos en pañales, por lo que entiendo entonces, Vladimir, con respecto a la adquisición, el uso, la regulación y las garantías para poder operar este tipo de equipos de espionaje. Y me gustaría preguntarte, a ver, tú como especialista o como oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19, explícame un poco, ¿qué características tienen estos sistemas como Pegasus o Galileo en Jalisco? ¿Qué hacen? Pues te podría decir que es prácticamente tener ya acceso prácticamente a toda la información que nosotros podemos tener en un dispositivo electrónico. Imaginemos que y también en su momento lo decía el presidente, ¿no? ¿Se convierte en un micrófono? Sí, se convierte en un micrófono, puede tener la capacidad de grabar determinadas conversaciones que podamos tener, tiene acceso a todas nuestras fotografías, notas, mensajes, chats, correos, es decir, toma control absolutamente de todo el dispositivo electrónico que tenemos, nuestros teléfonos celulares. Entonces es una tecnología altamente intrusiva. Esto compromete totalmente el derecho a la privacidad, ¿no? Es decir, este reconocimiento que tenemos todas y todas las personas de mantener también este espectro de protección sobre nuestras comunicaciones, sobre la información que tenemos. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un periodista. Uh-huh. Es tener acceso a las fuentes con las cuales se está comunicando, tener acceso a las comunicaciones que está teniendo y sobre todo pues el riesgo que esto puede suponer el conocer ciertas informaciones que efectivamente pueden ser utilizadas también de manera equivocada y de manera contraria. Qué tremendo. Estamos hablando con Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19, es decir, prácticamente acceso a todo. Ahora, ¿qué países utilizan estas tecnologías correctamente o todavía no ocurre eso? ¿Y para qué se utilizan, Vladimir? Pues, yo te diría, ahorita sorprende, por ejemplo, el caso y las declaraciones también dentro de la Unión Europea, ¿no? En la que efectivamente se coloca con una preocupación seria, alarmante, como lo también señaló en su momento Michelle Bachelet, en el marco de Naciones Unidas, ¿no? En el que vemos a países, por ejemplo, como Hungría, ¿no? Que están utilizando, o que se presume que están utilizando también este tipo de tecnologías para espiar, no en lo que en principio se está diseñando y para lo cual se está diseñando este tipo de tecnologías, que es combatir el crimen, el terrorismo, los secuestros, etc., sino que se está utilizando para espiar a políticos, a periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos. Entonces, tal parece que el fenómeno global ya está también abarcando no solamente a países que podrían uno pensar que son de corte mucho más autoritario, sino también a sociedades democráticas. Tenemos el caso de Hungría, de México,
ya salió también el caso de Macron, por parte de Marruecos, pero bueno, esto coloca que se trata de un fenómeno global en el cual ya abarca y comprende a numerosas naciones, tanto gobiernos autoritarios como también a gobiernos democráticos. Oye, ¿quiénes producen o elaboran estos softwares? O sea, por ejemplo, el de Pegasus era israelí, pero ¿qué países son los que están desarrollando estas tecnologías de punta? Pues Israel ha sido y es uno de los principales proveedores. También están Italia con el caso de Hacking Team. Entonces, es un mercado que va creciendo considerablemente, que además es un negocio literalmente millonario. Imaginemos que en sus inicios el valor que tenía NSO Group como empresa era alrededor de $200 millones. Cuando se vende hace unos años y se adquiere por parte de otro conglomerado, el valor que tiene ya es alrededor de $1,000 millones, ¿no? Entonces, claro, vemos que esto efectivamente, y también ayer lo mencionó el Santiago Nieto, ¿no? Se habla de alrededor de $32 millones, ¿no?, de recursos públicos, y aquí también es un elemento importante, y de ahí la necesidad de tener estos controles democráticos y que se asuma también por parte del Estado mexicano este compromiso sobre intervención de comunicaciones privadas y que se genere un marco de regulación, porque estamos hablando de recursos públicos que están destinados no para las necesidades o atender las necesidades de seguridad, sino para espiar a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, sobre además, y hay que poner también como mucho énfasis en eso, en momentos en los que se están haciendo investigaciones trascendentales en materia de interés público, ¿no? Sí. Actos de corrupción, asesinatos extrajudiciales, revelaciones sobre manejos de recursos de manera ilícita, ¿no? Entonces, creo que también ese tema tiene que ser central. Sí. A ver, te lanzo y te agradecería una respuesta breve y aprovecho a hacerte esta pregunta, pero también se la hago al auditorio para que me escriba y me comente. Ya medio lo adelantas, pero a ver, ¿cuáles son los riesgos, Vladimir, de que gobiernos democráticos usen estos sistemas para espiar? ¿Por qué es grave? La gravedad tiene que ver con mina el trabajo periodístico, afecta el derecho a la privacidad de las personas, sobre todo si se hace de una manera descontrolada y sin ningún tipo de límite, se hace de una forma arbitraria, y esto afecta completamente pues el debate de las ideas de manera abierta y se convierte en un instrumento de persecución, ¿no? Entonces se convierte en un mecanismo que afecta completamente el periodismo libre, afecta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, afecta la privacidad y sobre todo que, y aquí también me gustaría como puntualizar, sigue habiendo una deuda importante por parte del Estado mexicano. Necesitamos que exista una investigación exhaustiva, rigurosa, amplia, independiente, que realmente sancione a aquellos que utilizaron de manera arbitraria y de manera pues sin ningún tipo de control este tipo de herramientas, ¿no? Y sobre todo que necesitamos también tener garantías para la ciudadanía, ¿no? De que no va a haber intrusión a sus comunicaciones, de que va a haber una esfera que va a estar protegida, que tiene que ver con el derecho a la privacidad y que no va a ser totalmente un esquema abierto. A nivel internacional esos equipos se compran fácilmente, es decir, lo que pasa es que me sorprende que de pronto así el gobierno de Jalisco llegó y dijo quiero un software espía Galileo y se lo compró Israel. No sé, pienso en algún multimillonario si se puede ir a comprar un equipo así a Israel. Lo que dicen este tipo de empresas, en el caso de NSO Group, es que únicamente lo venden a gobiernos. Y aquí creo que también hay un elemento importante a destacar y es necesitamos que se imponga una moratoria inmediata a la exportación, a la venta, a la transferencia, al uso y a la prestación de estos servicios y instrumentos de vigilancia hasta que no se establezca justo un régimen de salvaguardias que respete los derechos humanos y que tengamos estas claridades de, ¿quiénes sí pueden comprarlo? Que esté realmente establecido de manera en un marco legal para que podamos decir, sí, efectivamente el gobierno de Jalisco, el gobierno de Puebla, el gobierno de cualquier estado de la República puede hacerlo o no, porque ahorita tenemos estos vacíos en los que efectivamente se pone mucho en la duda de si realmente, y quién además dentro de un estado puede adquirir este tipo de herramientas. Entonces necesitamos que se establezca esta moratoria de manera inmediata, pongámonos de acuerdo, establezcamos efectivamente las reglas
el marco regulatorio que proteja los derechos humanos, que establezca las facultades de manera clara, y entonces ya efectivamente tengamos esa claridad de que este tipo de instrumentos se van a utilizar para los fines que estaban previstos, y no para estar a periodistas o activistas o personas defensoras de derechos humanos. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19. A ti, Jonathan, muchísimas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Ahí está, creo que el punto principal está al final de lo que nos comenta Vladimir. Así que es como si de repente llegas y, hola, buenas tardes, me da por favor un equipo de espionaje, el más barato que tenga. Fíjese que quiero cerrar unos negocios y me gustaría más o menos intervenir las comunicaciones de mis rivales o de mis competidores. Pues no, tampoco. Me parece que allí sí hay toda una discusión. Ahorita están en el nivel superficial y político, pero la discusión de fondo es, hay que regular esto, cómo los vamos a comprar, quién lo va a adquirir, quién lo va a supervisar, qué garantías hay de que van a tener buenos usos por los gobiernos. Es decir, no basta con que nos digan, nosotros sí somos honestos y no lo usamos. ¿Están de acuerdo? 9 de la mañana con 39 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio, 91.5 de FM. Segundas rebajas en el Palacio de Hierro. Disfruta hasta 50% de descuento más 20% adicional y... Cara a Cara, la entrevista. No se renovaron las licencias y está guardado desde el primer día de la administración porque, insisto, el mensaje es muy claro. El gobierno que yo encabezo no espía. No es así como se puede enfrentar los retos que tenemos en materia de seguridad. El trabajo de inteligencia en cualquier estrategia de seguridad es importante, pero esto que se hizo el sexenio pasado no tiene que ver con el combate a la delincuencia, sino tiene que ver con un asunto mucho más relacionado, desde mi punto de vista, al espionaje político. Ahí tenemos al gobernador Enrique Alfaro ayer en su rueda de prensa semanal y dice, bueno, este gobierno no espía, pero el equipo que fue adquirido en la administración pasada, él dice, probablemente se utilizó para el espionaje político. Ya te comentaba, Teresa Brito, Contralora Estatal, asegura que anduvo moviéndose este software en distintos lugares y varios funcionarios tenían acceso a las claves para poder intervenir en las comunicaciones, que ya escuchamos artículo 19, prácticamente es un micrófono, una cámara y tienen acceso a todos tus datos con este tipo de sistemas de control activo de datos. Y para hablar de este tema justamente de la administración pasada y la adquisición de este equipo por 263 millones de pesos, llamado Galileo el equipo, está con nosotros en Cara a Cara. Le agradezco a Gonzalo Sánchez, él fue vocero estatal en el gobierno de Aristóteles Sandoval. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Jonathan, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Gonzalo. Oye, a ver, de entrada, ¿tú sabías de la existencia de este equipo, su adquisición? ¿Estuviste tú enterado de que se adquirió, se compró y para qué se usó? En su momento es una organización no gubernamental la que da a conocer la adquisición de un equipo con estas características. En aquel momento, hasta donde yo recuerdo, se da a conocer a través de una empresa, me parece que de origen italiano. Uh-huh. Ya después se aclara, en principio, bueno, que no es la política del gobierno del hoy finado Aristóteles Sandoval establecer mecanismos de espionaje político. Esa parte se clarificó, digamos, se hizo una postura pública. Y posteriormente también se aclaró que la relación no era con esta empresa italiana, sino más bien era con otro proveedor que probablemente hubiera tenido subcontratado a este proveedor de esta empresa italiana relacionada con hackeo y espionaje. Este equipo que se contrata, este software que se contrata, se instala en la Fiscalía General del Estado y su utilidad era en la unidad antisecuestro. Me parece, viendo algunas notas, que se da a conocer que se utilizó un par de veces el sexenio pasado con este fin de bajar los índices de este delito en particular, del secuestro, y ya está. Se generó controversia en su momento porque el equipo fue recibido en un área de la Secretaría General de Gobierno, pero inmediatamente, y también esta parte se dijo públicamente, se trasladó a la Fiscalía General del Estado, que es finalmente la que se quedó bajo ese resguardo, y bueno, pues esto lo confirma ayer lo que comenta la misma Contralora.
Claro. Ahora, sobre este hecho de que estuvo en la Secretaría General de Gobierno, ¿sabes si estuvo en alguna otra dependencia o solamente allí? ¿O qué información tienes tú? La información fue la que se dio a conocer en su momento, que se recibe en esta área, no recuerdo bien cuál era el área, me parece que era de asuntos municipales, algo así, la coordinación de la Secretaría General de Gobierno, y posteriormente se traslada a la Fiscalía General del Estado, que es en donde se quedó bajo ese resguardo con la utilidad que ya te comenté, ¿no? De la unidad antisecuestro. Claro. Ahora, sobre el uso, dice, se utilizó un par de veces y costó 263 millones de pesos. ¿Entonces no funcionó o qué fue lo que pasó con eso, Gonzalo? ¿Ya no se utilizó para el combate al crimen? Desconozco, ya esa parte tendrían que clarificarla el personal de la Fiscalía que estuvo a cargo. En su momento la finalidad de adquirir este tipo de equipo pues fue esa. Se generó la controversia, se clarificó. Y bueno, yo creo que ahorita el gobierno estatal está haciendo lo que está en el marco de su responsabilidad y facultades. Me parece muy serio el trabajo que está haciendo la Contraloría del Estado, las auditorías aleatorias y demás. Y bueno, y a partir de eso, pues se derivarán la claridad que se necesita para el manejo de este tipo de equipos. ¿Qué opinas, Gonzalo, de esta declaración del gobernador Enrique Alfaro que dice fue utilizado probablemente para espionaje político? Bueno, me parece que en su momento él lo comentó siendo alcalde de Guadalajara. Me parece que pues es una duda que ahí está, que la ha manifestado de manera abierta, y lo importante es que se le está dando un cauce institucional, que es a través de la Contraloría, a través de estos órganos internos, para que se investigue y en todo caso se clarifique si hubo algún tipo de uso indebido de parte del personal que estaba a cargo de las contraseñas y demás. Y si es así, pues que se sancionen los términos de la ley. Me parece que hay seriedad en las declaraciones del hoy gobernador, tanto hoy como gobernador, como en su momento como alcalde de la ciudad. Gonzalo Sánchez, ex vocero del gobierno del estado de Jalisco con Aristóteles Sandoval, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. Muchísimas gracias, Jonathan. Saludos al auditorio. Un saludo. Bueno, ahí tienen, dice, rechaza que se haya utilizado para espionaje político, asegura que pues como llegó a la Secretaría General, ya luego se trasladó a la Fiscalía del Estado. Dice aquí Marisela sobre este tema. Buen día, Jonathan. Claro que el Estado sabía perfectamente que ese equipo de espionaje, desde que lo pide hasta que firma el cheque para el pago, cómo les encanta estar tirando el dinero. Luego dice aquí una palabra que, bueno, no les puedo compartir, pero ya se la imaginarán o imagínensela para que esté más sabroso el comentario. Imagina lo que se podría hacer en las calles de la ciudad que están del asco con 263 millones. No, pero mejor lo gastan en un equipo de espionaje para espiar. Utilizo aquí también un eufemismo porque nuestra radioescucha utiliza otra palabra de esas para espiar a su adversario político. Ya escucharon lo que decía Vladimir, creo que de fondo es regular la adquisición por parte de los gobiernos de estos equipos, dar garantías de que se van a utilizar adecuadamente, quiénes las van a utilizar y para qué van a utilizar estas intervenciones de las comunicaciones. Y esto abre otra paradoja que seguramente muchos de ustedes estarán pensando, dicen, bueno, nos escandalizamos con el espionaje de los gobiernos, pero además de la información que tenemos en nuestros dispositivos electrónicos, que la conocemos nosotros, pues bueno, también están perfectamente al día de lo que hacemos y decimos Google, Facebook, WhatsApp y todas esas empresas transnacionales o digitales que también tienen acceso a nuestros datos privados. Ese es otro de los temas también. No hay un marco legal suficiente para cuidar y garantizar la privacidad. Decía Winston Churchill, nadie soportaría el escrutinio público de sus conversaciones privadas. Por eso es importante la defensa del ámbito privado, de la vida privada, de las comunicaciones privadas. Eso es algo irrenunciable y debemos protegerlo. 9:49 a.m, vamos a un corte y regresamos con algunos comentarios del auditorio, que hay muchos sobre las pensiones doradas, sobre este tema del espionaje. Estamos en Cara a Cara. Te recuerdo mi cuenta en Twitter y en Instagram, @jnlomelí, para que me envíes tus comentarios, dudas y todo lo que quieras. Escucha
siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Un MG5 es el ejemplo perfecto de que el diseño inglés y lo último en tecnología cambian tu estilo de vida. Para entenderme, tendrías que manejar uno. Llévatelo. 7 servicios incluidos, 7 años de garantía y 7 años de asistencia vial. Además, 0% de comisión por apertura y un año de seguro gratis no se ven todos los días. Consulta términos y condiciones en mgmotor.com.mx. MG, enjoy always. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita sidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para ser terminados en tu casa, negocio o proyecto. Todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presenta. Reporte Vial 91.5 Zona 3. Bueno, le informo, hay en estos momentos problemas a la circulación en la calzada Lázaro Cárdenas. Para aquellos automovilistas que vengan desde el Álamo, se encuentra la circulación a vuelta de rueda, esto debido a que en la llegada a Cruz del Sur hay un vehículo, un Stratus, el cual le pegó duro a los baches y se le rompe la suspensión delantera. Está bloqueado el carril izquierdo, así que si usted viene haciendo este traslado, le recomiendo, primero, si puedes hacer los recorridos por carriles laterales en algunos puntos, por ejemplo, en Siderúrgica, en las zonas de llegada hacia la zona de Gobernador Curiel, empieza a tener mejores condiciones. Pero si no, si va por carriles centrales, circule por el carril de la derecha o el central, ya que en su llegada hacia la bajada del puente de Cruz del Sur está este vehículo Stratus totalmente rota con una suspensión delantera. Se espera una grúa y por eso la circulación en estos momentos está a vuelta de rueda desde el Álamo. Tómalo en cuenta si hace los recorridos al poniente. Si van al sentido opuesto, hay otros problemas. Hay un vehículo antiguo, el cual se quedó descompuesto en la subida al puente que lo lleva al mercado de abastos. Pasando los Arcos del Milenio, hay tránsito lento para poder hacer este traslado. Soy Eder Saldaña, y sigue en sintonía de 91.5, la estación de Reporte Vial. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para ser terminados en tu casa, negocio o proyecto. Todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presentó. ¡Aguas! ¡Ahí viene la lluvia! Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles, conducir por debajo de los límites de velocidad, evitar zonas inundadas y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierno de Zapopan. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Es un tema de debate en la mesa de salud. Es lo que puedo decir por el momento. Jalisco, todas las decisiones que ha tomado en la pandemia han sido a partir de criterios técnicos y de recomendaciones de nuestros expertos. Esta es una decisión que tiene que valorarse y analizarse, pero sí es un tema que está discutiéndose en la mesa y yo voy a esperar a que sean los especialistas los que nos puedan definir alguna ruta a seguir en ese sentido. Claro que es una decisión dura y complicada. Yo creo que tiene mucho de razón. Yo comparto, tengo que decirlo, el mensaje, pero también soy consciente de los riesgos que hay en un planteamiento en este sentido. También la libertad a uno decidir qué hacer con tu salud está en juego. Entonces es un debate muy complejo, no hay posición al respecto. Vamos a esperar un poquito a ver qué recomendaciones da la mesa de salud. Se ha platicado varias veces y yo les encargué que lo discutan a fondo y que me digan cuáles son sus conclusiones. Bueno, ahí el gobernador Enrique Alfaro ayer a una pregunta explícita de un reportero sobre la posibilidad de implementar un pasaporte sanitario o, en otras palabras, solicitar un certificado de vacunación o una prueba negativa a COVID-19 aplicada en las últimas 48 horas para poder entrar a restaurantes, eventos masivos y cines y otros eventos
si era una idea viable para aplicar en Jalisco, y este modelo es el que ya impulsa en Francia Macron, recientemente goleada la Francia de Macron por la selección mexicana, y ha sido polémico desde luego en Francia, pero no es nueva la idea. En realidad esto lleva ya varios meses, y aquí yo te pregunto, ¿tú estarías de acuerdo en que se solicite o se exija un pasaporte sanitario, un certificado de vacunación o una prueba negativa de COVID para ingresar a estos lugares o eventos masivos? ¿Esto qué propósito tiene? Bueno, son dos vías. La primera es que, desde luego, pues evita que si te contagias, o quienes estén en esos lugares, si se contagian de COVID, pues hay menos riesgo de que enfermen de muerte porque están vacunados. Pero la otra arista de esta política pública es que incentiva la vacunación, porque desde luego al tú no poder ingresar a ciertos lugares, tener tu vida normal, pues te orilla a vacunarte, y de alguna manera, pues bueno, esa es la forma en la que se incentiva la vacunación, que también está otro debate más, si debería ser obligatoria o un derecho nada más que puedas ejercer o no. Recordemos que en la última información que nos dio el gobernador, aquí tenemos en México, en Jalisco, un problema. No se están vacunando sectores de la población a pesar de que ya les toca. Recuerden que el gobernador dijo que hasta el 40% de aquellos adultos entre 50 y 59 años no se habían vacunado cuando les había tocado la dosis aquí en Jalisco. Es muchísimo. Y como la gente no se está vacunando, pues bueno, se aplican este tipo de medidas que generan desde luego debate, porque al final lo que se plantea es este dilema que hemos vivido todo el tiempo durante la pandemia, y es una decisión individual o una libertad fundamental está por encima o por debajo del bien colectivo y el bien mayor, que podría ser, si todos nos cuidamos, evitamos la pandemia y no mueren más personas. Pero por otro lado, hay quienes defienden y dicen, pues es mi decisión vacunarme o no. Es algo que está a mi libre albedrío. Entonces, allí me parece que es donde está el debate. Parte de este debate, como te decía, no es nueva, estas medidas no son nuevas. Y hay otra arista muy interesante, que estas medidas las empezó a tomar China, sobre todo, gobiernos totalitarios al inicio de la pandemia, y gracias a estas medidas de estricto control y exigencia fue que controlaron las pandemias. Hay un debate de fondo, casi ideológico, en donde te dicen, pues bueno, ¿cómo es posible que Estados Unidos, con todas las libertades democráticas, no haya sido capaz de gestionar y controlar una pandemia? Y vean qué buen resultado dio China con controles totalitarios de esta naturaleza. Luego, entonces, la pregunta es, pues algo nos falla en nuestras democracias y nuestras garantías de libertades, que no hemos podido ponernos de acuerdo. Aquí estamos en México peleados, federación, Estado, y allí también se plantea otro dilema, si necesitamos una intervención más dura y firme del Estado para que hagamos y cumplamos las medidas sanitarias y por tanto controlemos la pandemia. Pero en los países democráticos pues está este dilema, no podemos renunciar a esas libertades, y al final, si te fijas, pues es todo un debate. Casi que se me antoja irme a un cafecito ahorita a ponerme a platicar con este tema, en donde el dilema es más libertades individuales o mayor control del Estado para poder garantizar la salud de todos los pobladores. Es un tema a debate. Dice aquí Víctor Castro, si al vacunarme fuera inmune, por supuesto que sí lo haría, pero de igual manera soy sujeto de contagio. Desgraciadamente, dice Omar, lo único que se incentivaría sería hacer certificados falsos, ya lo vemos en las pruebas para viajar al extranjero. Bueno, pues ahí está el tema de debate, espero haya sido de tu agrado. Cara a cara, son las 9 de la mañana con 59 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí, te recuerdo, este programa lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcasts, solo pon Cara a Cara, y también la transmisión en vivo y desde luego su repetición en YouTube de Zona 3, en Facebook y en Twitter. Allí lo transmitimos. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana en Cara a Cara. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias.